Dios bendiga a todos los hermanos y amigos. Quien te habla, el pastor Julio César Camacho de la Iglesia de Cristo, los del Camino. Hoy tenemos una gran bendición que es escuchar la palabra de Dios. Hemos venido estudiando la palabra acerca del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y bien, vamos a orar para dar inicio a este estudio de la palabra de Dios, para que el Señor nos bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Queremos rogarte, oh Dios, que tú nos ayudes a comprender tu palabra, a entenderla y a ponerla por obra. Señor, bendecimos tu nombre. Queremos decirte que te amamos en este día y que necesitamos de tu presencia, de tu ayuda y sobre todo del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nosotros debemos recordar las palabras que dijera Juan el Bautista cuando él vino cumpliendo su ministerio de bautizar en agua para arrepentimiento a todo Israel. Dice así la palabra en Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Como vemos en la palabra, se nos dice que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Claramente, Juan el Bautista lo identificó. Él dijo, yo no soy digno de desatar su calzado. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. También Juan el Bautista testifica de la siguiente manera en el Evangelio de Juan, capítulo 1, del verso 29 al 33. Dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces, como vemos, claramente Juan el Bautista hace referencia a que Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. Pero tenemos que preguntarnos, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo es se llama así, se denomina así, a la primera llenura que recibe el creyente del Espíritu Santo. Tenemos que entender que es una promesa de Dios para todos los creyentes. Esta promesa la encontramos en Joel capítulo 2, versos 28 y 29. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Entonces Dios prometió derramar el Espíritu Santo sobre los creyentes.
Fijémonos que el Señor claramente dice, sobre mis siervos y mis siervas. Es decir, personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios, son los que reciben esta promesa del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, versículo 8, Jesús declaró antes de ascender al cielo, les dijo a los discípulos después de la resurrección, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro en su primer discurso dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, como vemos, es una promesa que Dios ha hecho para todo aquel que cree. En Hechos, capítulo 5, versículo 32, se nos dice, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, es una promesa que Dios ha hecho de derramar su Espíritu Santo sobre los creyentes. Dios está dispuesto a darle a sus hijos del Espíritu Santo. En Lucas 11:13, Jesús declaró, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces Dios está dispuesto a dar de su Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 15, dice de la siguiente manera, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, podemos ver claramente cómo la Escritura nos dice que el Espíritu Santo es la promesa que Dios ha hecho a todo aquel que cree sinceramente en Él. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador, y murió por nuestros pecados, ciertamente esa persona es salva. Pero no solamente podemos quedarnos hasta ahí con la salvación, sino que Dios también ha prometido dar de su Espíritu, dar el Espíritu Santo a aquellos que han creído en Él. Entonces, como vemos, Jesús nos ha dado una promesa, la promesa del Padre. Ahora, esta promesa se recibe por la fe. Leamos la carta a los Gálatas, capítulo 3, desde el verso 2 al 5. Dice de la siguiente manera, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Entonces, como podemos ver, Pablo está exhortando a los Gálatas que se estaban desviando y apoyándose en las obras de la ley. Y entonces Pablo les dice y les recuerda que ellos recibieron el Espíritu simplemente por el oír con fe, y que Dios hacía milagros, señales y maravillas entre ellos por la fe. Entonces, tenemos que entender nosotros que el Espíritu Santo lo recibimos
por la fe. En Juan capítulo 7, verso 37 al 39 dice: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, aquí claramente en estos textos nos dice y nos habla de recibir el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, por creer, por la fe. Se recibe por la fe. Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces claramente nos habla de que el Espíritu Santo se recibe por creer en Jesús. Entonces, para recibir el Espíritu Santo, la promesa de Dios, debemos creer, pero también se nos pide obedecer. Cuando leemos Hechos 5:32 dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, el Espíritu Santo se recibe cuando creemos y cuando obedecemos también a Dios. En la palabra de Dios se nos dice que los discípulos fueron bautizados con el Espíritu Santo el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Sin embargo, algunos han presentado cierta oposición, porque en Juan capítulo 20, en el verso 22, Jesús, reunido con los discípulos ya resucitados, se les aparece, ¿verdad? Reunidos con ellos, les dice estas palabras. Juan 20:22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Entonces muchos dicen que aquí ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo. No, yo quiero decirle que eso no ocurrió en esta cita en Juan 20:22. Cuando Jesús les dijo a ellos: recibid el Espíritu Santo, Jesús utilizó la palabra recibid, que viene del griego lambano, que significa tomar o echar mano a algo ofrecido, obtenerlo. Entonces, ¿qué es lo que Jesús les estaba diciendo cuando les dice recibid el Espíritu Santo? Jesús les estaba indicando que en pocos días serían bautizados y que no resistieran a recibir el Espíritu, sino que dejen que el Espíritu Santo los llene. A eso se refiere cuando Jesús les dice en Juan 20:22, recibid el Espíritu Santo. En ese momento no lo recibieron, es decir, no fueron bautizados con el Espíritu Santo, sino que lo recibieron en Hechos capítulo 2. Tan claro está que en Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús les dijo: mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, Jesús dice que ellos todavía no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo. Eso ocurrió en Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando ellos estaban reunidos en el aposento alto, y se nos dice que vino un estruendo como un viento recio que soplaba la casa, y se aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. Y en el verso 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces detallemos esta palabra en el versículo 4. Dice: y fueron todos llenos
del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es la llenura inicial del creyente con el Espíritu Santo. La importancia de recibir esta llenura del Espíritu Santo es para poder testificar, es para poder comprender la palabra de Dios, es para que nosotros tengamos convicción de pecado antes y después de nuestra salvación, para que también el Espíritu Santo nos ayude en nuestra vida de oración. Entonces, es de suma importancia el ser lleno debido a que dependemos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos comunica la vida y el poder del Señor. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Nosotros debemos entender y no podemos asombrarnos de que el diablo, el enemigo de Dios y nuestro enemigo, intente falsificar la obra del Espíritu Santo y confundirla. Muchos identifican la llenura con señales externas y otros, debido a los excesos observados, han eliminado esta enseñanza. Pero yo quiero enseñarte en este día que para nosotros no es optativo, sino que es un mandato de Dios para el creyente. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Entonces, no es una opción, es un mandato. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Se nos manda, se nos ordena que seamos llenos del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos cómo ser llenos del Espíritu Santo. Para ser llenos del Espíritu Santo, necesitamos primeramente hacer un examen propio de nuestras vidas. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es decir, se nos manda a examinarnos. ¿Para qué? Cuando nos examinamos, esto revelará las áreas deficientes que tenemos, descubrirá qué pecado causa nuestro alejamiento de Dios, el no testificar, la ausencia del gozo, la ausencia de humildad. Y esto nos ayudará a arrepentirnos, tener este examen propio. Nos conduce siempre al arrepentimiento. Tenemos que, como paso 2, confesar todo pecado que lo detallamos o nos damos cuenta de él en ese examen propio que hemos hecho. El Señor solo llenará vasos limpios. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, número 1, hacemos un examen propio de nuestra vida. El Señor nos ayudará para manifestar o para que nos demos cuenta del pecado que estamos cometiendo, del error que cometemos, y debemos confesarlo. Luego de confesarlo, debemos someternos totalmente a Dios. En Romanos capítulo 6, versículos 11 al 13 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias.
Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Entonces, hacemos el examen propio, un examen interno, confesamos todo pecado que nos damos cuenta que hemos cometido o que estamos cometiendo y nos sometemos totalmente a Dios. Luego de someternos a Dios, de presentar nuestro cuerpo, sacrificio vivo, y presentar nuestros miembros para la justicia, pedimos la llenura del Espíritu Santo. En Lucas 11:13 Jesús dijo que el Padre dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, hay que pedirlo siempre. Y luego, caminar creyendo que estamos llenos del Espíritu Santo. Y darle gracias a Dios por su llenura. Muchos esperan una acción maravillosa, una señal, un movimiento en lo sobrenatural, pero nosotros caminamos es por fe y no por vista. ¿Cuáles serán los resultados de ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, la manifestación de los frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo este fruto del Espíritu se manifestará en nuestra vida al ser llenos. Tendremos un corazón gozoso, un corazón agradecido, un espíritu humilde y sumiso a Dios. Y lo más importante, recibiremos el poder para testificar de Jesucristo. En Hechos 1:8, Jesús dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces, para poder ser testigos eficaces de Jesús, necesitamos recibir poder y ese poder nos lo da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo glorificará a Jesucristo. En Juan 16:13 Jesús dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Como vemos, el Espíritu Santo se encargará de glorificar el nombre de Jesús. Entonces, hay una importancia de ser lleno del Espíritu. Si usted no está lleno del Espíritu de Dios, hoy es el día para pedirle al Señor que nos llene. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo para vencer las tentaciones, para vivir una vida en santidad, para poder, Dios mío, testificar con poder que tú eres el Hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, límpianos, perdónanos y llénanos del Espíritu Santo. Necesitamos, oh Dios, de ti, necesitamos de tu ayuda, necesitamos del Espíritu de Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.